Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos delante de la presencia de Dios una vez más. Les invito a todos a que hagamos como un alto, hagamos un momento, un espacio en medio de nuestra vida, de nuestro ir y venir, de nuestras ocupaciones, de todas las cosas, incluso lo que está pasando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y reconozcamos la presencia de Dios en medio de nosotros y le reconozcamos en medio de nosotros. Señor, te damos gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios que camina con nosotros, porque eres un Dios que cumple sus promesas, porque eres un Dios lleno de amor, que ha querido entrar en nuestra historia para rescatarla. Te damos gracias por la oportunidad que nos regalas esta noche una vez más de entrar, verte y relacionarnos contigo a través de la palabra, a través de la Sagrada Escritura y a través también de cada uno de los hermanos. Gracias por este momento, gracias por todo lo que nos das, por todas las cosas buenas, porque todas ellas son un regalo tuyo. Gracias también, Señor, por que nos permites estar vivos y seguir en la lucha y seguir perseverando en nuestra propia historia de salvación, en nuestro propio caminar, en nuestro propio trayecto, en medio también de subidas y bajadas, de altas y bajas, de cosas buenas y cosas no tan buenas. Bendice esta noche, llénala con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia y con tu providencia. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes. Llénalos con la luz de tu Espíritu Santo, de manera que sean los dos tipos de tinieblas en los que hemos nacido, la ignorancia y el pecado. Y dejando estos de lado por tu gracia infinita, podamos caminar contigo, seguirte crecer en perfección, en santidad. Ponemos delante de ti todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, las de aquellos a los que amamos tanto y que nos han encomendado sus vidas o su situación de alguna manera. Hoy oramos delante de ti por cada uno de estos y te pedimos que tú los recibas, Señor, porque tú quieres salvarlos también. Pedimos la intercesión de nuestra Madre María, nuestra Madre del Cielo. Ponemos delante de ella también todas nuestras necesidades. Le pedimos que, como en Caná, se las presentó a su Hijo Jesús. Y todo esto lo pedimos en el nombre del que está sobre todo nombre, el de nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, el de Jesucristo, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues la semana pasada, el miércoles, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de reunirnos por la semana pasada, veíamos esta parte de aquí, ¿no? La del retorno, la de Esdras, Nehemías, ¿no? Agrego también, por supuesto, yo les dije que el regreso de Babilonia se dio como en 3 oleadas o en 3 vueltas de alguna manera, ¿no? Primero con Zorobabel fue el primero, ¿no? Que vino a reconstruir el templo, después Esdras vino a reconstruir la comunidad, y finalmente Nehemías vino a reconstruir las murallas de Jerusalén. Todo un proceso, ¿no? Que empezó como que con mucho ánimo, con mucho ánimo y también como con mucho entusiasmo, y no terminó tan bien ninguna de las 3 historias. O sea, como que otra vez Dios quiere hacer su parte y el ser humano queda corto de alguna manera. Nos narran estas 3 historias, las de Zorobabel, las de Esdras y las de Nehemías. Las 3 historias las encontramos en estos 2 libros, ¿no? Del Antiguo Testamento, que se llaman así, Esdras y Nehemías. Otra vez que en el Antiguo Testamento, en la Biblia judía, pues las tienen en conjunto.
Y el día de hoy, pues vamos a hacer este recorrido otra vez con estos dibujitos del año 333, 332, ¿sí? Al año de la venida de Jesús. Vamos a tratar de hacer la época griega, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los romanos, ¿no? Porque los romanos de alguna manera atraviesa, por decirlo así, se escucha mucho eco. ¿Tienes alguna bocina? No tengo. ¿Qué hago? Ya bajé el volumen José Juan, es que me están a mi comentando que se micrófono, escucha digo a con mis mucho eco. bocinitas, sí. No sé si todavía se escucha eco, ¿sí? Creo que ahí ya no. Sí, bueno, sí. Uno, dos, tres, probando. Sí, bueno, sí. ¿Sí escuchando eco? Sí, no, ahí se escucha ya mejor. Déjeme. Sí, bueno, sí. Uno, dos, tres. Sí, bueno, sí. Dígame, ¿sigue escuchando mucho eco? ¿Sí o no? Creo que ya no. En sus bocinas, ¿sí? En mi bocina, si es eco, es con mi bocina, ¿cierto? Sí, creo que eso es lo que está pasando, Alguien que pero prenda su micrófono. Me dicen que se escucha. ¿Sí se escucha mucho eco? Sí. Se escucha bien. Alfonso Macías, no lo sé. Sí, Am, Luisa, Minelia, Víctor, ¿se escucha bien? ¿O sí se escucha mucho eco? Ya bajé a todo el volumen de sí se escucha bien. mis bocinitas. ya se escucha bien. Se escucha ¿Sí? bien. Sí se Se está escucha bien. grabando ya. Ya se está grabando, si no me equivoco. ¿Ok? Sí escucho bien. Vamos a darle entonces. Am, entonces, vamos sobre esta parte entonces de la historia. Es muy interesante, ¿no? Es la última parte, los últimos 2 siglos y medio, 3 siglos, ¿no? Antes de Cristo. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? El día de hoy, para que la próxima semana tal vez abundemos. Y hoy no alcanzo a tratar todo lo que quiero hablar sobre Jesús, pues lo trataré la próxima semana y hago la última parte en la última semana. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Por ahí quedan algunas preguntas pendientes, algunas personas me las hicieron, puedo contestarlas al final con las demás preguntas. Dije que lo iba a hacer al principio, pero voy a entrar al tema y al final vamos con las preguntas como hemos hecho en otras ocasiones, ¿sale? Entonces, vamos a recordar entonces de Alejandro Magno, ¿no? Dominación griega, por supuesto, dominación romana, ¿no? Y tiempos de Jesús, y tiempos de Jesús. Entonces, la época griega y la dominación romana, ¿no? Y yo le recuerdo otra vez, en tiempos de Jesús estamos bajo dominación romana. Estamos hablando más o menos, si queremos dividir como dos épocas, si hablo de época griega y época de dominación romana, del año 333 antes de Cristo, 333, 332 antes de Cristo, al más o menos el 63 o 68 todavía antes de Cristo, ¿sí? Entonces, del 333 antes de Cristo al 63 o 68 antes de Cristo, y luego de ahí del 63 o 68 antes de Cristo a más o menos, ¿no? Más o menos el 6 o el 3 antes de Cristo, aunque suene loco, voy a hablar un poquito de eso. Yo les mencionaba cuando hablé un poquito de cronología que hay un desfase con nuestro calendario actual, ¿no? Y algunos calendarios que se han reacomodado, entonces tenemos un desfase como de 6 o 7 años cuando hablamos porque nosotros asumimos que Jesús nació en el año 0, ¿no? Como decía mi dibujito acá, pero ya haciendo los ajustes, ¿no? En el calendario que tenemos actual tenemos un desfase, me parece que de 6 años, una cosa así, 6 años antes, una cosa así, o 6 años después, está por ahí la cosa, no recuerdo. El Papa Gregorio Magno en el siglo VI hizo un reajuste al calendario, ¿no? Que tenemos nosotros, que es un calendario greco-romano, el calendario de Occidente, ¿no? De los griegos y los romanos que hemos heredado, y hay un desfase ahí de 7 años más o menos, ¿no? Esta historia que vamos a contar o la encontramos o que vamos a analizar, la encontramos en dos libros de manera primordial, Primera y Segunda de Macabeos, ¿sí? Y por supuesto que también cuando estudiamos Daniel, vemos
cómo Daniel, aunque se refiere a tiempos del Imperio Babilónico, en realidad está presentando la realidad de este tiempo, de por ahí mediados del siglo II antes de Cristo, entre el año 175 y el año 150 más o menos, ¿sí? Entonces, comenzamos con la cuestión del dominio griego, y aquí yo puse, ¿no? Alejandro Magno. Pues Alejandro Magno, ¿no? Hijo de Felipe, ¿no? También un personaje muy importante en Grecia, por ahí en el siglo IV, le heredó a su hijo un ejército más o menos organizado, y algunas ciudades griegas como unificadas, y esto fue muy importante porque recordemos otra vez, ¿no? En cuestiones de geografía, Grecia no es como un país geográficamente homogéneo como Estados Unidos o como México o como El Salvador, es decir, que está todo como en conjunto más o menos. Grecia es un conjunto de islas alrededor del Mediterráneo, esparcidas, ¿no? Que tuvo un tiempo impresionante antes del siglo IV, ¿no? Los grandes literatos, los grandes filósofos, ¿no? Un desarrollo impresionante, pero que tendían a eso, a la división y a pelearse entre ellos mismos. Entonces lo que hace Felipe, el padre de Alejandro Magno, es que le conforma, ¿no? Le junta varias de estas islas, ¿no? Que componen Grecia, y se hace un ejército que con este Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande, ¿no? Empezó a conquistar pues casi lo que había por conquistar en ese tiempo. Hizo un vasto imperio, un poco después de su muerte, el imperio, ¿no? El imperio se dividió. Voy a pasar a esta parte. Entonces el imperio es el imperio de Alejandro Magno. Otra vez, esta es la parte de Grecia, las islas, todo aquí, mar Mediterráneo, toda esta parte es Grecia, ¿no? Toda esta parte es Grecia. Otra vez islas, algunas tienen un poco de terreno más fijo, pero esto es Grecia, y todo esto representa el imperio. Otra vez, acá estoy, vean. Esto es Grecia, las islas todo aquí alrededor, ¿no? Y este es el imperio, es el Mediterráneo, es el imperio, ¿no? Que alcanzó hasta lo que hoy es India, ¿no? Bastante lejos, ¿no? En territorio, lo que alcanzó Alejandro Magno, ¿sí? En el 333 y muere en el 323, ¿no? Como 11 años después, y es impresionante todo lo que conquistó, ¿no? Todo lo que conquistó. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, a ver, toda esta parte por aquí comenzó y se extendió de manera impresionante. Después de su muerte, el imperio, ¿no? En el 323, el imperio se dividió en 4 grandes partes, dominadas, ¿no? O de alguna manera, lideradas por cada uno de sus 4 capitanes. Entonces tenía 4 capitanes. Casandro, ¿sí? Su capitán dominó, se quedó con lo que es Grecia. Otra vez aquí está Grecia, ¿sí? Grecia Grecia y Macedonia, esta parte de aquí, Grecia y Macedonia, esto que está, y lo que hoy es Grecia, Turquía y a lo mejor un poquito de Siria el día de hoy, ¿no? Como que esta parte geográfica aquí. Y Ptolomeo, ¿no? Otro de sus capitanes dominó la parte de Egipto, la parte acá, medio de África, ¿no? La parte de Egipto quedó bajo Ptolomeo, ¿sí? Que de hecho el pueblo judío, el pueblo de Israel, por aquí lo ubicamos más o menos, ¿no? Fue dominado primero por los Ptolomeos, por ahí del año 314 al 197, un tiempo largo, ¿no? Y después, fue dominado por los Seleucidas, que los Seleucidas es esta parte también así como como amarilla, y esta parte verde, los Seleucidas, ¿no? Que ellos dominaron lo que era la tierra prometida, Jerusalén, Israel, ¿no? Palestina, entre el año 197 al 142. Y finalmente Lisimaco, ¿no? Lo que dominó lo que era Asia Menor y Tracia, esta parte de acá de arribita, un poquito
¿no? Un poquito menos, ¿no? El que se quedó con la parte más grande, más extendida, pues fue Seleuco, ¿no? Seleuco, que de ahí vienen los Seleucidas, de ahí vienen los Ptolomeos, que entre estos dos, los Ptolomeos y los Seleucidas, fueron los que dominaron la zona, la región donde estaba la tierra prometida. En tiempo con los Ptolomeos, pues hubo un dominio, por supuesto, ¿no? De los griegos, y los griegos impusieron algo que se llama la helenización, que es ¿cómo se dice? La helenización es como la imposición de la cultura griega sobre los territorios dominados. Es decir, todos los territorios dominados por Grecia ahora tenían que hacer, ¿no? De alguna manera, las cosas culturalmente, ¿no? Religiosamente, como los griegos quisieran. Entonces impusieron los griegos la adoración de sus dioses, prohibieron bajo pena de muerte, ¿no? No solamente la adoración, sino cualquier práctica que diferenciaba a los judíos del resto. Entonces, les prohibieron al pueblo de Israel de manera concreta, los seleucidas sobre todo, su celebración del Shabbat, el guardar el Shabbat, ¿no? El sábado, la cuestión de la circuncisión. Muchos judíos fueron asesinados. En este tiempo, ¿no? de la dominación seleucida sobre todo, ¿sí? Esta segunda parte del año 197 al 142, pero sobre todo del 175, se nos narra en el libro de Primera y Segunda de Macabeos, y se nos dice que un tal Antíoco IV Epifanes, agarramos este nombre porque es muy importante, fue el que sometió, ¿no? Un seleucida, ¿no? Un rey seleucida que sometió la parte de la tierra prometida, de la tierra de Dios, de Palestina, del pueblo de Dios, Antíoco IV Epifanes. Entonces, muchos, y empezaron a imponer esto, y los judíos, otra vez, como en toda persecución, había quien por salvar el pellejo, ¿no? Por salvar el pellejo, por que no los mataran, porque de verdad estaba terrible la persecución, pues aceptaban como eran como, y esto pasa bastante en tiempo de persecución, como que por dentro soy judío, pero por fuera aparento que he aceptado las normas de la cultura dominante, o en este caso del emperador o del imperio dominante. Lo acepto, una cierta modernización cayendo en idolatría, ¿no? Pero, y eso encontramos en los libros de Primera y Segunda Macabeos, algunos se resistieron, no todos se dieron a este empuje, ¿no? De la cultura griega. La gota que derramó el vaso, ¿no? Para aquellos que empezaron a resistir, los macabeos, que de hecho el nombre viene de ahí, de macabeo, macabí, quiere decir guerrero. Entonces los macabeos fueron guerreros que resistieron la dominación griega. Entonces muchos judíos se doblegaron, pero algunos no, ¿no? Y en Macabeos encontramos pues que los primeros, Matatías, ¿no? Tenía 3 hijos, Judas, Jonathan y Simón. Y ellos, los hijos de Matatías, con Matatías se rebelaron y lanzaron una campaña para luchar por su fe, ¿no? Estaban haciendo apostatar a la gente y que se postrara delante de los dioses griegos. Sacaron todas las cosas del templo que habían reconstruido, ¿no? Que se había reconstruido, y en lugar de eso pusieron a Zeus y a los dioses griegos, y hacían que los judíos fueran y pues rompieran sus tradiciones de alguna manera, incluso las cuestiones religiosas. Entonces, uno de ellos, ¿no? Pues, antes de que la persona caiga en eso, va y la mata a un mismo judío, ¿no? Pero a Judas, el hijo de Matatías, se convierte en un guerrero impresionante que libra grandes batallas. Entonces lograron establecerse con gran éxito, recuperaron, dominaron a Antíoco IV Epifanes, rededicaron el templo, es decir, sacaron todo lo que habían metido los griegos y tuvieron una fiesta que hasta el día de hoy es una fiesta judía muy importante, lo que se llama la rededicación del templo, la purificación del templo. Esta fiesta para los judíos se llama Hanukkah, y es más o menos durante el tiempo de Navidad, cerquita del tiempo de Navidad nuestro. Se llama Hanukkah, o el tiempo de la rededicación del templo, ¿no? Y tiene que ver con este tiempo de persecución, que los macabeos recuperaron el templo, lo purificaron y volvieron a dedicárselo a
a Yahvé, ¿no? También le llaman a Hanukkah la fiesta de las luces, ¿no? Venden estas minoras que la gente tiene en sus casas, ese candelabro de 8 brazos, ¿no? Que permanece encendido por cada uno de estos días, ¿no? Entonces, los macabeos hicieron retroceder a los griegos, ¿no? Claro, muere Judas Macabeo, sus hermanos continúan para mantener su autonomía y su gobierno de alguna manera, ¿no? El libro de los Macabeos es medio sanguinario, ¿no? En Segunda Macabeos 7 está la historia famosa de la madre con sus 7 hijos o los 7 hermanos de alguna manera y cómo los van matando representando esta persecución terrible, ¿no? Y cómo le van diciendo a la mamá como que convenza a los que apostaten, ¿no? Porque presentan esta realidad que está viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. En este tiempo, ¿no? Y que es muy común, ¿no? Yo les explico esto porque cuando estudiemos un poquito de literatura apocalíptica, profundizaremos sobre eso. Se escribe la literatura apocalíptica de resistencia, es decir, en tiempo de persecuciones que se escriben este recurso literario en el que las personas utilizan un montón de símbolos, colores, figuras, etcétera, ¿no? Para mandar un mensaje que solamente lo entiende el que lo escribe y el que lo recibe, y de alguna manera confundir que no entienda el perseguidor, ¿no? También en este tiempo en el que estoy hablando del 333 otra vez al año, no lo sé, 68 hasta el 7 antes de Cristo más o menos, se escriben los libros sapienciales, muchos de ellos. En este tiempo es cuando se hace la traducción de la Biblia del hebreo al griego, la que llamamos la Biblia de los 70s o la Septuaginta, la Biblia de los 70s. Se escribió en este tiempo porque, otra vez, por la dominación griega, el pueblo de Israel hablaba en griego. De hecho, la lengua durante el tiempo de Jesús, la lengua, aunque Roma era el imperio en turno, y la lengua de los romanos es el latín, la lengua que se hablaba en el imperio era el griego, la lengua común en el imperio, de tanto que se había regado por la dominación griega. Entonces, se traducen los 39 famosos libros, ¿sí? Del hebreo al griego, y aquí nacen los famosos 7 libros deuterocanónicos de los que yo les mencioné en la primera clase. Nacen los 7 libros, ¿no? De alguna manera, se escribe, ¿no? Los libros se llaman Coelet y Siráside, o también lo conocemos nosotros como Eclesiástico y Eclesiastés, el libro de sabiduría. Se escribe Daniel, se escribe Primera y Segunda de Macabeos, se escribe Judith, se escribe Baruch. Entonces, la revuelta de los macabeos es exitosa y se establece con ellos, con la revuelta de los macabeos, de entre los judíos una dinastía que se llama la dinastía Asmonea. Atención con esto, dinastía Asmonea, ¿sí? Están libres por un tiempo del año más o menos 165 por ahí, 165 en adelante, la dinastía Asmonea que se extenderá, por supuesto, hasta la dominación romana en el año 68 o 63, dependiendo de qué versión o qué libro de historia estemos leyendo, y que estará en tiempos de Jesús. Entonces, la dinastía Asmonea, guárdalo ahí en su cabeza porque ahorita voy a continuar hablando de esta. Entonces, los romanos y los asmoneos se establece, ¿no? con los macabeos desde el año 165, pero en el año 60, 63, 67, 68, los romanos, bajo Pompeyo, ¿no? El emperador Pompeyo, conquistan Jerusalén y establecen control, ¿sí? Y permiten que las reglas moneda, y les explico esto con mucha calma, permiten que las reglas moneda continúe estableciendo lo que se llama reyes clientes. Entonces, Roma es muy inteligente. Roma viene, ¿no? Conquista, ¿no? Todo lo que conquista y extiende también el imperio romano de manera impresionante, pero Roma es muy inteligente y a muchos lugares, pues no manda ciudadanos romanos a gobernar. Generalmente establece esto mínimo en Palestina, esto que llamaba los reyes clientes. Herodes el Grande
Herodes el Grande, el que se nos menciona en la escritura, el primer Herodes, el Grande. Hay dos Herodes, Herodes el Grande y luego Heroditos o Herodes Junior, ¿no? Si podemos decirle, el hijo de Herodes el Grande. El hijo Herodes el Grande es el que manda matar a los niños, el que nos narra, ¿no? El Evangelio de San Mateo que le pregunta a los magos, ¿no? De Oriente, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, voy a hablar de eso, que les dice, bueno, no eran magos en el sentido que nosotros entendemos ahora, ¿no? Eran más bien como científicos, como estudiosos, y estudiosos de las estrellas como astrónomos, ¿no? Astrónomos se me hace que es la palabra más o menos de sus tiempos, ¿no? Y a estos son a los que les dice, cuando encuentren al niño me vienen y me dicen que yo también quiero ir a adorarlo. Este es Herodes el Grande. Herodes chiquito es el que le llevan a Jesús cuando lo van, es el hijo de él, cuando lo están procesando, que lo llevan y que prácticamente no hace burla, que pide un milagro. Entonces, Herodes el Grande, ¿sí? Es hecho rey, cliente, desde el año 37 antes de Cristo, más o menos al año 4 después de Cristo. Y él pertenecía a la familia Asmonea. Y se le conoce como aquel que gobierna con puño de hierro. Otra vez es un rey judío, ¿sí? Es un rey cliente con apoyo de Roma, gobernó durante este tiempo. Herodes el Grande fallece, ¿no? Más o menos en el año 4 después de Cristo, más o menos, y su reino se divide entre sus tres hijos que gobiernan como tetrarcas. Entonces se divide en tres partes. Y les explico aquí más o menos, ¿sí? Les explico aquí más o menos la división de los hijos de Herodes el Grande. Entonces tenemos, ¿no? Ahí a Arquelao. Arquelao gobernó Idumea, esta parte sur, esto que está acá al sur, sí, Judea y Samaria, me parece que este es uno de los más grandes. Entonces, Arquelao, hijo de Herodes el Grande, a la muerte de su padre dominó Idumea, Judea y Samaria. Es el primer hijo. El segundo hijo es el Heroditos, ¿no? El que yo le decía Herodes Antipas. Herodes Antipas que gobernó Galilea, ¿sí? Galilea y Perea. Esta es la parte que gobernó Herodes Antipas. Y el tercero es Herodes Filipo, que gobernó Iturrea y Tracónitis, la parte norte, ¿sí? Entonces, Arquelao, la parte sur, Herodes Antipas, ¿sí? Este fue el que le bajó la esposa al hermano, ¿recuerdan? ¿Sí? Herodías. Herodes le bajó a Herodías al otro Herodes, ¿sí? ¿Recuerda la historia de Juan el Bautista? Entonces, este es Herodes, el de medio Herodes Antipas, y Herodes, ¿sí? Filipo es el del norte. Arquelao, el hijo que gobernaba la parte sur, era tan incompetente delante de Roma mismo y con la misma gente que gobernó, que fue despojado de sus funciones por los romanos en el año 6 después de Cristo. Es decir, 2 años después de la muerte de su papá, le quitaron esta parte del gobierno, y lo que hizo Roma es algo que no está acostumbrado a hacer, pero le tocó hacer, ¿sí? Por necesidad, formar una gobernatura, ¿sí? Que se encargara de Judea y de Samaria, hecha por Roma, y empezó a mandar lo que se llama procuradores, ¿no? El primer procurador, ¿no? Ahí, por ahí del año 6 en delante fue Coponio, el segundo procurador fue Valerio, y el tercer procurador es el que nosotros tenemos de alguna manera en nuestra cabeza, porque se menciona en los evangelios, fue Poncio Pilato. Poncio Pilato fue hecho procurador, y en esta parte es donde está Jerusalén. Fue hecho procurador entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Entonces, en cuanto a la cuestión política, por decirlo así, sí, estamos repasando un poquito eso. Entonces, esto es lo que está sucediendo en el tiempo en que va a venir Jesús. Había varios grupos, yo quiero utilizar más el
término grupo porque secta suena como el término que utilizamos ahora como grupitos chiquitos que se rebelan unos contra otros. No, eran grupos con sus propias ideas que representaban el judaísmo. Había diversos grupos en el judaísmo, ¿no? Los menciono ahorita y digo algunas características de cada uno de estos: los esenios, los fariseos, los saduceos, los celotas, los escribas, los asmoneos, ¿no? Los publicanos, los samaritanos, ¿sí? Y todos estos formaban, ¿no?, lo que se llamaba el Sanedrín, que era la reunión de ancianos que gobernaba, al menos desde el punto de vista religioso, al pueblo judío en tiempos de Jesús. Los esenios, ¿sí?, surgieron en tiempos de Antíoco IV Epifanes, por allá en el 165, 175 antes de Cristo, y lo que hacen los esenios, ¿sí?, porque ven que por la influencia griega se está corrompiendo la gente, se alejan al desierto para crear un mundo paralelo, ¿sí? Un mundo paralelo como que ustedes se van a perder, ¿no?, de alguna manera la fe, su judaísmo como debe ser vivido, entonces se apartan y crean un mundo paralelo así, ¿no? Total, y hasta opuesto de alguna manera, ¿no? Viven en la pobreza, ¿tiene algún significado al final, esenios? No, te investigo, no tengo en la cabeza, pero otra vez tenía esta idea, me parece como la cuestión de los esenios, como tenía esta idea como de monjes, como gente que se retira de alguna manera. ¿Por qué? Porque vivían en pobreza, en castidad y en obediencia, muy al estilo de los monjes, ¿no?, cristianos que surgen por ahí en el siglo IV y se extienden a través de la historia del cristianismo, ¿no? Ellos creían en la ley mosaica y tenían un sentimiento apocalíptico. Hablaban mucho de la venida de dos Mesías, hablan de dos Mesías, un Mesías político y bélico, ¿sí?, que en tiempos de Jesús me parece que uno de los, y también de los judíos de nuestros días, que tenían en la cabeza como que este tipo de Mesías, un Mesías, perdón, político y bélico. Pero también cuando descubrimos sus escritos, vemos que también tenían la idea como de otro Mesías, uno sacerdotal, uno como que más espiritual de alguna manera, ¿sí? Entonces, los esenios, ¿no?, es como este grupo de monjes que se retiran al desierto. Es gracias a ellos que, bueno, en 1946 encontramos un montón de manuscritos en el mar Muerto, ¿no? Un montón de manuscritos. Muchos de nuestros libros, de los libros que ya tenemos, los libros deuterocanónicos o canónicos, y también de algunos libros apócrifos en 1946 en el Mar Muerto. Ya no había profetas. En el siglo IV se acaban los profetas, ¿sí? Entonces, la época profética va del año o del siglo VIII antes de Cristo al siglo IV, y después se acaban los profetas, ¿no? La gente queda como que a cargo más bien de las castas sacerdotales. No hay reyes, no hay profetas, como que los que llevan, al menos desde el punto de vista, otra vez, el gobierno o el liderazgo, pero más religioso, menos político, son los sacerdotes en estos últimos 3 o 4 siglos en la llegada de Jesús de alguna manera. Tenemos a los fariseos que entendían que el reino de Dios en Israel solo podía venir por la conversión de los judíos a la estricta observancia de la ley, ¿no? Otra vez ellos eran los que se sabían la ley al dedillo y querían que todo el mundo la viviera. Ellos se esforzaban por vivirla, muchos de ellos la vivían y de hecho bien, ¿no? Si aceptaban la tradición de los antiguos, entonces es como que era la manera de vivir. La cuestión es que otra vez los 10 mandamientos se habían convertido en un montón, ¿no? Yo hablo se habla de 613 disposiciones. Imagínense, de 10 llegaron a 613 y que se tenían que cumplir todas al pie de la letra, Algunos dicen que la familia de la Virgen pertenecía a los esenios, algunos dicen que Juan el Bautista, que Jesús tuvo de alguna influencia de alguna manera, algunos dicen esto, sí. Puede ser, otras, son hipótesis de alguna manera, ¿no?
Tenemos también a los saduceos, ¿no? A los saduceos que en tiempos de Salomón, esto es importante que entendamos, porque tenemos entonces dos castas sacerdotales. La que se funda en el desierto con las 12 tribus de Israel, que toma de alguna manera por descendencia y por asignación, ¿no? De Jacob, por supuesto, y también de Yahvé a través de Jacob, lo que llamamos la tribu de Leví. Los levitas es el pueblo sacerdotal, pero por algunos pleitos y por algunas diferencias y por cuestiones geográficas, Salomón hace otra casta sacerdotal que se llaman y lo encontramos en 2 de Samuel 15:24, ¿no? Los hijos de Sadoc también pertenecían a los notables y los ricos, los saduceos. La santidad de Israel estaba garantizada por el templo otra vez, Salomón, templo, ¿no? Esto lo funda Salomón y es una casta sacerdotal. No aceptan la tradición de los antiguos como tal, como los fariseos, y no compartían las esperanzas apocalípticas y escatológicas que surgen sobre todo a finales de los últimos siglos, el segundo, el tercero, por ahí. Por tanto, no creían en la resurrección. Vamos a encontrar algunos saduceos, ¿sí? Sacerdotes de Sadoc, preguntándole a Jesús sobre la resurrección porque no creían en ella, ¿no? Tenemos también otro grupo, los celotas, que esto era como el EZLN de los judíos, por poner alguna comparación, a lo mejor medio vaga, pero más o menos relacionada. Eran partidarios de un nacionalismo militante, ¿no? Pretendían restaurar la teocracia judía por medio de la violencia, de la revancha, o de tomar por sus propias manos las armas, y de hecho hicieron varios levantamientos en contra del Imperio Romano y varias veces los apabullaron de manera impresionante. De hecho, una insurrección, ¿no? De ellos en el año 70 es a lo que se atribuye la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de Tito, ¿no? Del emperador, en ese tiempo capitán, ¿no? Los celotas, se cree que Pedro, por ejemplo, perteneció a los celotas, ¿no? Era bravo, ¿no? Etcétera. Entonces, otra vez, los celotas eran como los rebeldes militantes, ¿no? Que querían la liberación por las armas, ¿no? Por la fuerza de alguna manera. Tenemos los escribas que eran los estudiosos de la ley, eran instruidos desde muy pequeños, ¿no? En las cuestiones de la escritura, de la Torá, sobre todo, ¿no? El sábado, el Shabbat, era el día de escuela, todo el día estudiaban. Hasta el día de hoy, nosotros aquí en la parroquia donde estamos tenemos una sinagoga, ¿no? A un lado, ¿no? La parroquia donde yo trabajo, católica, al lado tenemos una sinagoga, ¿no? Nuestros tíos judíos, y el Shabbat es el día que estudian la Torah, ¿no? Estudian la Torah. Tenemos una buena relación con la gente de la sinagoga, muy interesante. Nosotros los que somos de aquí en la parroquia Cristo el Buen Pastor. Entonces el Shabbat era el día de la escuela. Desde adolescentes eran obligados a observar la ley, ¿no? De manera rigurosa. Su enseñanza estaba centrada en la Torah, la ley, los primeros 5 libros, ¿no? Y tenían un respeto máximo a su maestro, ¿no? Al rabí de alguna manera, ¿no? Vivían en torno a la sinagoga y a la predicación, ¿no? Entonces los escribas. Y teníamos a los asmoneos, que eran como que la clase político-religiosa, tenían algo de religiosos, pero eran más políticos que religiosos estos. Fueron los sucesores directos de los macabeos, que lograron establecer el poderoso reino en lo que hoy es Israel, ¿no? En ese tiempo, en contraste con las expansiones del imperio seleucida, ¿no? Del imperio seleucida. Con los asmoneos, las fronteras del reino judío llegaron casi a las dimensiones de los remotos tiempos de David y Salomón. Entonces empezaron con la parte de Jerusalén, esta parte pequeñita aquí, pero se fueron extendiendo, ¿no? Se fueron extendiendo bastante, ¿no? Entonces, esto es lo que se llaman los asmoneos, ¿no? Los asmoneos, que es de donde viene Herodes el Grande. Tenemos también, ¿no? Un grupo importante, en la cuestión más económica que estoy pensando, y política y económica, eran los publicanos, eran agentes de aduana o recaudadores de impuestos. No los quería nadie, ni su abuelita, ¿no? Ni su familia, ¿no? En esta serie nueva que han hecho que se llama
los escogidos, no sé si así lo traducen en español, dicen en inglés The Chosen. ah, Presentan a Mateo y cómo su mamá y su papá se sienten como avergonzados de él, ¿no? Porque es cobrador de impuestos. Pagan determinada suma de dinero al erario público, que era Roma, quedándose con todo lo que podían sacar por encima de esa suma. Entonces le robaban a Roma y le robaban a la gente, a su propia gente, eran judíos, ¿no? También acá los romanos eran muy inteligentes, no mandaban romanos a recoger el dinero, ponían a gente misma, muy parecido a lo de a los reyes clientes, ¿no? Vendían como franquicias, ¿no? Y usted me paga, ¿no? Parte de los impuestos y estaban contentos, no se ensuciaban tanto las manos, ¿no? Los colaboradores locales a quienes se les llamaba publicanos, entonces también a veces eran gente rica, generalmente jefes de familias de alta sociedad de Jerusalén y de algunos de sus alrededores. Algunos de ellos, publicanos, ¿no? Eran miembros del Sanedrín, ¿no? Como senadores del pueblo de alguna manera, ¿no? Arrendaban muchos puestos aduaneros, para cada puesto aduanero señalaban un canon de arriendo que era preciso entregar, es decir, decían, aquí se tiene que pagar tanto, los ingresos superiores a este canon se los quedaba el arrendatario como ganancia personal, llevando a esto a la explotación y una estafa terrible. Les digo, no los quería nadie, no los quería nadie, pues era la gente como de Hacienda de nuestros tiempos, ¿no? En Estados Unidos sería como el IRS, ¿no? A la gente de Hacienda, le quitaban el dinero a la gente, ¿no? Y pues terminaba en sus bolsillos, mucho en sus bolsillos y algo en los de Roma, que tampoco le hacía mucha gracia a los judíos, ¿no? Teníamos a los samaritanos, que otra vez seguían siendo judíos, ¿no? Que viven más al norte, un grupo étnico religioso que se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel, ¿no? Son los que van hacia el norte, las 10 tribus, ¿no? Incluyendo parte de la de Benjamín. Según la tradición, son descendientes de Manasés y de Efraín, los hijos de Jesé, aunque están otras tribus, pero otra vez que son los que formaron el reino del norte, que fueron dominados por los asirios. Yo mencioné esto la vez pasada, me parece, o hace 2 clases, ¿no? Y que después en tiempos de Esdras y Nehemías quisieron venir a ayudar y no los dejaron. Entonces comienza una separación terrible, pero finalmente también eran judíos y también esperaban a nuestro Señor al Salvador, ¿no? Y Jesús va a Samaria, ¿no? Muy interesante la historia de la samaritana. El Sanedrín, ¿no? Como había dicho, estaba formado por una mezcla de saduceos, aristócratas y sabios fariseos. Estaba formado por 70 miembros, ¿no? Había 3 categorías de mayor a menor: los sumos sacerdotes, ¿no? Quiereis, ¿no? Se dice sumos sacerdotes. Los nobles o aristocráticas, que aquí entraban los dignatarios, que se llamaban los publicanos, ¿no? Los escribas. Y los sabios o rabinos, que ahí entraban los escribas, los saduceos. Entonces estos 3 grupos, sumos sacerdotes, nobles y aristócratas, y los sabios rabinos formaban el Sanedrín. Y finalmente tenemos los Anahuim, ¿no? Anahuim, ya había dicho otra vez, terminación IN o IM, son los pobres de Yahvé, el resto, los pobres, unos pocos, ¿no? Que esperan al Mesías. Entre los Anahuim, ¿no? Como personajes, como representantes, aunque eran más, ¿no? Pues tenemos a la misma Virgen, ¿no? La Virgen María. Tenemos a Isabel y a Zacarías, la prima, ¿no? De María, su prima, y su esposo Zacarías, que era sacerdote. A Ana y Simeón, los ancianos del templo. Por supuesto, a José, el esposo de María. Entonces, a la llegada de Jesús, muy poquitos los esperan, ¿no? Un resto, unos cuantos. Entonces, el Nuevo Testamento, entonces, se compone por 27 libros. Estoy terminando entonces esta parte de la historia para llegar a la parte de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos de Jesús y la iglesia, ¿no? Y se compone de 27 libros, 27 libros más o menos, ¿no? Mayoría de ellos cartas. Entonces tenemos los escritos de San Pablo, ¿no? Los escritos de San Pablo, tenemos 7 cartas que se le atribuyen a San Pablo: Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, Primera y Segunda de Corintios y Romanos. Estas 7, sí, que son las primeras cartas que se le atribuyen, que se escriben ahí en los años 50. Los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios, como usted ve aquí. Los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Y estas de manera concreta. Hay algunas que llegan mucho más tarde,
Yo le recuerdo, San Pablo, creemos que muere entre el año 63 y el año 67, ¿sí? Decapitado en Roma, pero estas cartas, por ejemplo, segundo Tesalonicenses la datamos del año 90 y 95, ¿no? Colosenses 70 al 80, Efesios 80 al 100, ¿no? Tito, Timoteo, hay quien las pone como entre el 75 y el 85. Entonces, vemos si Pablo murió en el 63, 67, pues aunque le llamamos cartas de tradición paulina, porque tiene una conexión con la teología de estas, no, aunque todavía en la liturgia decimos de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, pues en el estudio bíblico descubrimos que no le escribió San Pablo, le escribió probablemente un discípulo de San Pablo, ¿no? Porque sí sigue algunas líneas, pero sí mantiene también muchas diferencias en cuanto a tiempo y organización y todo. Cuando lleguemos a cartas de San Pablo en nuestro estudio, pues veremos con más claridad estas diferencias. Y los evangelios, ¿no? Los evangelios, ¿no? Aquí me faltó Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo agregué aquí, me falta Evangelios y Hechos, pero Marcos, ¿no? Que creemos que escribe poquito antes del 70, hay algunos biblistas nuevos que hablan de poquito después del 70, mayoría sí inclinándose que fue antes, ¿no? Y la datación tiene que ver con la destrucción de Jerusalén antes del año 70, Mateo entre el 80 y el 90 o 75, 85, Lucas 80, 85 y Juan entre el 90 o el 100 o más tarde todavía del 100. Algunos estudios hablan de eso en nuestros días, ¿no? Entonces, Lucas y Hechos, faltaría acá también como por ahí el 80 y el 90 o el 90 o el 95 por ahí, los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Algunas cosas interesantes que decir. Primero, los evangelios no son biografías de Jesús. No biografías como las entendemos nosotros, aunque nos narran la historia de la vida de Jesús, no son biografías como la entendemos hoy, como la biografía de San Juan Pablo II, con fechas, con datos, con documentos. Es la historia de Jesús, sí es la historia de Jesús, del Jesús histórico, pero no con el afán de contarnos o escribirnos una biografía, sino con el afán de continuar esta historia, de esta inmersión de Dios en la historia del ser humano y contarnos su vida para darle sentido a toda la historia, ¿sí? Y de acuerdo también a la necesidad de las comunidades a las que fue dirigida. Entonces, con Jesús encontramos lo que se llama la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, ¿no? En mi recorrido que yo les comentaba, ¿no? De todos los libros que necesitamos, estos 14 libros que están aquí para recorrer la historia, ¿no? Ya hicimos Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, cuando hablamos de reyes y de profetas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Exilio, ¿no? La semana pasada Esdras y Nehemías, hoy hablamos ya de Macabeos, ¿no? Sobre todo Macabeos, ¿no? Digo, aquí Sabiduría, Sirach, de los que les hablaba, y, ¿no? Esta última parte, ¿no? Tenemos un evangelio aquí, quien diseñó esto pone Lucas, yo a mí me gusta más Mateo, porque Mateo hace como eslabón, pero, bueno, ya cada quien ahí tiene sus preferencias, de acuerdo al enfoque que le puedes dar. No, aquí me parece que una persona así como con un sentido de una iglesia más universal, no, más inclinándose hacia este lado que a la misma cuestión histórica y conectar con toda la historia del Antiguo Testamento, escoge Lucas, pero puede ser cualquiera de los evangelios. Yo me inclino más por Mateo, pero también Lucas es fenomenal, ¿no? Y porque históricamente también y desde el punto de vista estilo, Lucas es mejor que todos. Lucas es mejor que todos. Y luego Hechos, que son, de hecho, estos dos son una sola obra, como la primera parte y la segunda parte. ¿Sí? Mateo es el libro más extenso, así es. Es el más extenso, ¿no? En cuanto a capítulos, es el más extenso, ¿no? Y Marcos es el más breve, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de algunas diferencias. Y Hechos es como que la historia de la iglesia, ¿no? Después de que Jesús regresa a los cielos, es como la iglesia cristiana primitiva, ¿no? Bueno, por eso le llamamos los Hechos de los Apóstoles. Es como que cómo los apóstoles empezaron a llevar la buena nueva, ¿no? Y en este tiempo, pues entran todos estos libros, ¿no? Usted ve, vamos a intentarnos los libros, pero aquí entran todos los demás libros, las cartas. Entonces, vamos a introducir mínimo, ¿no? Vamos a hablar de la persona de Jesús desde su anuncio, ¿no? Su nacimiento, su presentación al templo, la huida a Jerusalén,
la presentación al templo, su bautismo, ¿no? Aquí hay un cuando se pierde en el templo y su bautismo, que es cuando aparece a su vida pública. Aquí hay un bache, un espacio, una laguna cronológica, ¿no? Entre el año 12 y el año 30, ¿no? Que hay discusión ahí y muchos libros que quieren llenarlo, ¿no? La vida pública, la predicación, los milagros de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos narra de alguna manera. Y estos momentos como claves que enlazan, que conectan a toda la historia, ¿eh? A toda la historia desde las promesas del Antiguo Testamento, Entonces, Jesús que viene a instalar un reino, el reino de Dios, que viene a realizar la última y definitiva alianza, la alianza del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y que en esta predicación, pues nos va a revelar el misterio del reino de Dios por medio de las bienaventuranzas, por medio de sus enseñanzas, por medio de presentarnos una nueva faceta o cara de Dios, un Dios como amor impresionante, loco, entregado, ¿no? Veremos cuestiones del discipulado, porque ahí estamos viendo en los evangelios cómo son los discípulos, ¿no? Sus milagros, sus curaciones, para qué los usaba, las parábolas, su manera de enseñar, todo es parte de, ¿no? Otra vez tenemos entonces 4 historias o 4 versiones de la vida de Jesús, al menos en el sentido canónico. Tenemos algunos libros apócrifos que también hay otros evangelios que no entraron, pero estos 4, los canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los que entraron. Y luego, a la hora de analizarlos, ¿no? Comienzan con algo que llaman el problema sinóptico, ¿no? Es decir, ¿por qué Mateo, Lucas y Marcos se parecen, ¿no? Es el problema sinóptico. Entonces, hay algo en estudio de evangelios que le llaman el problema sinóptico. Y San Agustín, por ahí en finales del siglo IV, decía que, bueno, que fue porque él lo interpretaba así, porque Mateo, las flechas quiere decir que quién tomó de quién, como que Marcos tomó de Mateo y luego Lucas tomó de Marcos y Lucas tomó de Mateo, que por eso estos 3 se parecen, como que el original, y esto circuló por mucho tiempo, por muchos siglos en la iglesia, que existía como que un Mateo en arameo por ahí de los años 40. Ahora ya la mayoría de los biblistas han descartado esta teoría, pero se hablaba de un Mateo en arameo, y ese primer escrito, que no era un evangelio como tal, sino más bien como una recopilación de algunos elementos que de ahí tomaron Marcos y luego Lucas, y luego la segunda versión de San Mateo en griego vendría como que poquito más tarde. Pero esta es una teoría que prevaleció por varios siglos de por qué estos 3 evangelios se parecen, ¿no? En 1838, ¿no? Surgió lo que se llamó la teoría de Wilke, que decía que, bueno, no, en realidad no fue Mateo el primero que se escribió. Aquí leo esto cuando se empezó a no hablar del famoso Mateo en arameo, sino que el primer libro fue Marcos, otra vez por su sencillez, etcétera, y que Lucas tomó de Marcos y Mateo tomó de Marcos, y que Mateo también tomó de Lucas. Y eso se llama la teoría de Wilke, o más cercana a nosotros, pero todavía no la definitiva, ¿no? Más tarde, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se habló de la teoría de las 2 fuentes. Entonces ahora se agregó, ¿no? Esto fue en Alemania, ¿no? Los alemanes se dijeron con la teoría de existió una fuente Q, ¿no? Que de hecho ahí de Quelet, que quiere decir fuente, una fuente Q otra vez parecido o así como una fusión de las dos teorías. Entonces, una fuente Q que no la tenemos, que no la conocemos, pero la asumimos por los parecidos que hay entre los evangelios, ¿no? Y que entonces Marcos, y aquí falta una flechita, en algunos de los presentaciones yo he visto que hay una flechita como que Marcos tomó de la fuente Q y por eso tiene como una idea general, ¿no? Y entonces luego Lucas tomó de Marcos y tomó de Q, y Mateo tomó de Q y tomó de Marcos, ¿sí? Y entonces por eso Lucas y Mateo son como diferentes, pero tienen cosas en común con Marcos, y los 3 tienen cosas en común por cuestiones de Q. Espero que no los estoy mareando. Termino ya con la última parte, como la teoría más actual, ¿no? ¿Por qué se parecen estos 3 evangelios? Y Juan es harina de otro costal, ¿no? Juan es harina de otro costal. Entonces, la teoría más actual dice que, bueno, de alguna manera da continuidad a la teoría de las 2 fuentes de Marcos y Q,
Pero luego dicen, bueno, pero ¿por qué Lucas tiene cosas que no tiene Mateo y no tiene Marcos? ¿Y por qué Mateo tiene cosas que no tiene Lucas y no tiene Marcos? Y entonces hablan de un Mateo especial, es decir, que Mateo tuvo como su propia fuente, aparte de estas dos fuentes, tuvo su propia fuente donde agregó cosas muy particulares de él. Y lo mismo Lucas tuvo sus propias fuentes donde agregó cosas muy particulares de él. Gracias.